Este video es parte de algunos elementos conceptuales sobre política del lenguaje y planeación lingüística. En esta ocasión vamos a tratar sobre 4 dimensiones o niveles analíticos para entender el campo de la política del lenguaje y la planeación lingüística. Son 3 niveles analíticos, ¿verdad? Es decir, no son definiciones de términos o palabras o conceptos, sino más bien son niveles que hay que tomar en cuenta para entender los procesos de política del lenguaje. Aunque analíticamente son distintos, en los hechos funcionan simultáneamente y nosotros los vemos que con manifestaciones concretas en los que intervienen esas 4 dimensiones al mismo tiempo. Pero es importante distinguirlas para poder tener una mejor visión de lo que es el campo de la política del lenguaje. Como ustedes ven, en primer lugar, o en orden, nivel de generalidad, el que está arriba, en letras verdes, tiene que ver con el nivel de la ideología sobre las lenguas, es decir, lo que la gente cree, siente o cómo las valora o qué actitud tiene hacia las lenguas, incluso los hábitos culturales hacia las lenguas, es decir, todo el conjunto de creencias, pensamientos, ideas que se tienen sobre las lenguas, para qué sirven, por qué son como son, eh, y todo eso es una serie de valoraciones y de creencias, por lo general inconscientes. Es al nivel y en ese sentido es como ideología, es decir, en el sentido de conjunto de ideas sobre las lenguas. Y eso pertenecen, están distribuidos en una comunidad, en una sociedad. Hay una idea acerca de las lenguas, ¿verdad? Y esa idea que tenemos de las lenguas influye en cómo las percibimos, cómo las valoramos y qué papel pueden tener em, en nuestra sociedad, cuál es su papel legítimo o lo que consideramos que es correcto y adecuado para cada lengua. Y por ejemplo, el caso muy conocido de llamar a las lenguas indígenas como dialectos para distinguirlos del español, que sería una lengua. Eh, Esa es una cuestión ideológica en este sentido, ¿verdad? Es decir, sencillamente se les considera dialectos. Estoy hablando sobre todo en la gente que no está muy informada en el campo de las lenguas indígenas, ¿verdad? Consideran que son dialectos y porque así se les llama, y de alguna forma se supone que no son iguales al español, de alguna forma. Y esa alguna forma usualmente está jerarquizada, es decir, se les considera de alguna forma inferior al español, o no igual, no a la par del español o porque no tiene gramática, algunos así lo dicen, o porque no tienen la misma capacidad expresiva, o simplemente porque no se puede decir lo mismo que se dice en español, y de alguna forma todo eso es visto como una deficiencia, ¿verdad? O sea, esa idea de deficitaria o de subordinación o de incomplitud de las lenguas indígenas que existe inconscientemente distribuida, sería parte de la cultura lingüística, ¿verdad? A ese nivel de generalidad que opera es lo que nos interesa tener en cuenta. O sea, esas creencias inconscientes, esas actitudes, esas valoraciones, insisto, generalmente inconscientes que se tienen sobre las lenguas, influyen considerablemente en la valoración y en el efecto de las políticas lingüísticas. Es decir, si alguien trata de proponer o de introducir políticas lingüísticas que van contra la cultura lingüística de una comunidad, va a tener mucha resistencia, porque sencillamente no va a ser aceptable, ¿verdad? Dado que la cultura o la ideología lingüística de esa comunidad o sociedad
no lo va a aceptar, o le va a costar mucho trabajo aceptarlo, no porque sean incorrectos, sino sencillamente porque no es acorde a su marco ideológico. El otro nivel es el de las relaciones de poder entre los diferentes sectores de la sociedad. Es el nivel de la política. En toda sociedad hay diferentes sectores que tienen intereses o puntos de vista o concepciones sobre la sociedad, cómo debe ser la sociedad, cuál debe ser el rol de los diferentes sectores sociales, cuál la capacidad o el peso que debe ocupar cada sector en la sociedad, trabajadores, campesinos, indígenas, empresarios, financieros o gremiales, profesores, obreros, profesionales independientes como médicos, ingenieros. O sea, ¿qué papel tienen los diferentes sectores y sus proyectos de sociedad, sus visiones de la sociedad? Esa es la política. Cada sector, pues como digo, tiene su visión y sus intereses. Y por supuesto, así de manera colectiva y como sectores, pues van a tratar cada uno de imponer de imponer en el sentido de que se lleve a cabo, de que sea aceptado por el resto de la sociedad su proyecto social, económico, político para la sociedad. Y eso pues es la política precisamente, ¿no? Respecto de las lenguas ocurre lo mismo. Hay diferentes sectores de la sociedad que tienen diferentes proyectos o diferentes ideas acerca de cuál es el papel que deben tener las lenguas indígenas. Todos sabemos, hay sectores que consideran que las lenguas indígenas deberían desaparecer, ¿verdad? Son un estorbo. Hay quienes consideran que las lenguas indígenas les hacen daño a los propios hablantes, que deberían castellanizarse, aprender español y olvidarse de sus lenguas para estar en igualdad de circunstancias. Ya un caso que me viene a la mente en este momento es el escritor Vargas Llosa, hace ya muchos años, cuando fue candidato a la presidencia en Perú, de hecho publicó un texto en el que expresamente decía que los pueblos indígenas, en su caso de Perú, pero pues vale para por lo menos todos los pueblos indígenas de América Latina, tenían que abandonar sus lenguas indígenas, que ese era el precio que tenían que pagar para dejar la pobreza, que era peor que que por muy valiosas que fueran sus lenguas y culturas, era más importante rescatar su dignidad y sacarlos de la pobreza. Y por lo tanto, el precio que tenían que pagar los indígenas era abandonar sus lenguas y culturas. Vargas Llosa, por supuesto, no representaba a toda la sociedad peruana o latinoamericana, para el caso, a un cierto sector. Eh, Hay sectores que tienen posiciones distintas, ¿verdad? Que están a favor de que se conserven las lenguas y que se haga todo lo que se pueda hacer para que no se pierdan, se sigan hablando y que incluso ganen mayores espacios de uso. O sea, hay diferentes proyectos para las lenguas indígenas. La competencia, la lucha entre esos diferentes proyectos es el nivel de la política o de las relaciones de poder entre los diferentes sectores. Cada sector que está en competencia tiene una cultura lingüística distinta, o sea, un nivel de generalidad, o sea, una ideología diferente, ¿verdad? Entonces, los proyectos políticos están sustentados, enriquecidos o sostenidos en una ideología distinta, cada una de ellas, o sea, tiene su propia ideología. El siguiente nivel es cómo se expresa la ideología y la política, o sea, las relaciones, o sea, la idea de las lenguas de un sector de la sociedad, cómo se expresa. Y se expresan a través o sea, ya cómo se formula de manera explícita, claramente dicha, una, una ideología y una visión de un sector de la sociedad, cómo se expresa en normas, reglamentos o leyes.
Eh, Allí lo que encontramos son, pues, por ejemplo, para el caso de México, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y toda la parte que tiene que ver con la educación bilingüe en el medio indígena. Todas esas son regulaciones o cosas específicas, ¿verdad? Para regular qué se puede o qué no hacer con las lenguas indígenas, que a qué se tiene derecho y a qué no, qué está permitido y qué no. Ahí está dicho. Pero eso, esas decisiones de política reflejan la visión de un sector de la sociedad o en todo caso la negociación política entre diferentes sectores de la sociedad, cada uno de los cuales tiene su propia ideología, ¿verdad? Entonces, para entender las normas, las leyes lingüísticas de una sociedad solamente tienen sentido si uno las entiende como el acuerdo logrado o el acuerdo político, ¿verdad? La manifestación en normas del acuerdo político entre los diferentes sectores de la sociedad y sus ideologías. Em, el siguiente nivel tiene que ver con la instrumentación de las normas y leyes en programas o acciones concretas, ¿verdad? Es decir, mm, hay leyes eh, o derechos que se reconocen o regulaciones o normas y cómo hacer para que se lleven a cabo. Ese cómo hacer es donde se llevan a cabo a través de programas específicos. Por ejemplo, formar maestros bilingües, ¿verdad? O capacitar a maestros bilingües de manera que puedan ofrecer una educación en la lengua de los niños. O capacitar al personal del Poder Judicial para que puedan llevar procesos judiciales en la lengua de los acusados o con el auxilio de intérpretes. Em, o en fin, muchas otras cosas, la cantidad de programas que hay, ¿verdad? Concursos o premios para literatura en lengua indígena a fin de promover la escritura y el uso creativo de las lenguas indígenas y promover su mantenimiento, o toda la red de radios indígenas sostenidos, ¿verdad?, por el Estado para difundir programación en lengua indígena con el propósito de mantener la vitalidad de las mismas. En fin, una serie de programas, ¿no? O ahora con lo de la pandemia, el traducir la información de cómo protegerse o qué medidas preventivas tomar para evitar los contagios en lenguas indígenas sin difundirlos. Todo eso son instrumentaciones, ¿verdad?, de leyes políticas o derechos sobre las lenguas indígenas. Entonces son cuatro niveles. En los hechos o en las acciones uno los encuentra, funcionan todas al mismo tiempo, pero son analíticamente distintas y eso es importante tenerlas en cuenta para poder entenderlas. Entonces, tenemos el nivel de la ideología que corresponde o que utilizaremos el término para referirnos a ese nivel de cultura lingüística, que es un término de un profesor de la Universidad de Filadelfia, Harold Chipman, que tiene un libro titulado así, Cultura Lingüística, y que trata justo sobre ese nivel. Entonces tomo el nombre de él, no sé si es el más adecuado, pues, en fin, hay una publicación dedicada muy interesante por lo demás sobre este nivel, ¿no? De, de la política del lenguaje, tomo, como digo, su término, y entonces ese nivel lo podemos llamar de la cultura lingüística. Las relaciones de poder o de la política, eh, yo sugiero que se utilice el término, que reservemos el término de política del lenguaje para referirnos a las relaciones de poder entre los diferentes sectores de la sociedad y sus visiones sobre las lenguas indígenas, ¿no? Cuando discutimos lo que piensan unos,
qué sé yo, por ejemplo, em, que se había ido la luz. Por ejemplo, ¿cómo ven, em, perdón por la interrupción, este, cómo ven los diferentes sectores de la sociedad, algunas organizaciones civiles, eh, o el movimiento indígena organizado, etcétera? Cada uno de ellos tiene su propia visión, ¿verdad? Y a eso digo que reservemos el nombre de política de lenguaje. Y la instrumentación explícita en normas, leyes o reglamentos de un proyecto político sobre las lenguas indígenas, a eso convendría llamarlo propiamente las políticas lingüísticas, ¿no? Es decir, ahí sí el conjunto de documentos donde se regulan los usos o derechos eh, sobre lenguas, en este caso lenguas indígenas. Y a la instrumentación, al diseño mismo de programas para lograr lo que se quiere lograr con las normas y leyes, o sea, las acciones que se toman, a eso convendría llamarlo el nivel de la planeación lingüística, es decir, donde se planea de manera técnica cómo lograr lo que se quiere obtener, qué pasos hay que tomar, cuánto cuesta, qué tipo de profesionales se necesitan, qué obstáculos hay que vencer, cómo hay que hacer para vencerlos, este, cómo evaluar si se está logrando o no el propósito que se busca, etcétera, ¿no? Entonces, los niveles que tenemos son cultura lingüística, política de lenguaje, políticas lingüísticas y planeación lingüística. Como ven, son estos que estamos viendo y están en cierta forma como contenidos. El nivel más general es el de la cultura lingüística. Ese abarca a todos, o sea, la cultura lingüística eh, depende de todos, así o yendo de abajo para arriba mejor. La planeación lingüística, el diseño de programas, supone que hay políticas lingüísticas, es decir, normas, reglamentos, objetivos explícitamente dichos eh, que se quieren alcanzar y se van a alcanzar a través de esa planeación los que están dichos aquí. A su vez, las políticas lingüísticas son resultado de la negociación o acuerdo político entre los diferentes sectores de la sociedad y que se formulan en políticas explícitas. Y estos competencias o visiones de los diferentes sectores están sustentados a su vez en la cultura lingüística de cada segmento social. No es lo mismo la cultura lingüística de los propios hablantes de lengua indígena, por ejemplo, que tienen una experiencia pues larga de discriminación y de menos influencia política que algunos otros sectores más acomodados económicamente y que suelen tener una visión poco favorable al mantenimiento de las lenguas indígenas. Entonces, la cultura lingüística es el más amplio y contiene a todos, ¿no? Pero a su vez, la política lingüística incluye, la política del lenguaje, perdón, incluye a su vez la política lingüística y la planeación lingüística. Y por supuesto, el nivel de las políticas lingüísticas incluye también a la planeación lingüística, ¿verdad? Y por supuesto, pues la planeación misma queda, es el nivel más técnico de la instrumentación de las políticas. De nuevo, con frecuencia estos aparecen mezclados, ¿eh? En la realidad, en los hechos concretos,
no aparecen claramente separados. No se trata de que primero vamos a discutir la cultura o aquí nomás nos vamos a ocupar de política del lenguaje, pero no de las políticas lingüísticas. Ocurre todo mezclado. Cuando se pelea la redacción de un reglamento, se está peleando también el nivel de la política y de la cultura lingüística. Aparecen juntos, nunca aparecen separados, ¿no? Se manifiestan conjuntamente, es solo una diferenciación analítica. Y una propuesta de programa incluye todos los anteriores, ¿verdad? Políticas lingüísticas, política de lenguaje y cultura lingüística. Ahí están, ya forman parte de eso, ¿no? No se puede entender si no se entienden los otros niveles. Muy bien, pues con eso terminamos el video de esta ocasión.